La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acaba de publicar un manual sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y cuando hablamos de todas estas cuestiones, recurrimos inevitablemente a Estela Díaz para conversar sobre estos temas. Estela, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que, bueno, acaba de salir este manual que publica en su página web la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dependiente del Ministerio de Justicia, que lo interesante ver es por qué lo hace. En realidad lo hace en cumplimiento de un fallo del Comité Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, en un juicio que tuvo el Estado argentino denominado Furlan contra Estado argentino. ¿Y por qué le hace este juicio? Porque en realidad es un chico que tenía 14 años, que sufre un accidente entrando a jugar en un campo del ejército argentino. Se cuelga de una especie de travesaño que había y ese travesaño se le cae, pesa como 70 kilos. Este chico queda con una discapacidad permanente, además de sufrir una cantidad de operaciones. Su padre hace un juicio civil por una indemnización por daños y perjuicios. Este juicio le reconoce una indemnización, esto es en el año 1991. La indemnización, ¿qué pasa? Se la pagan con bonos. Cuando él logra cobrar la indemnización, cerca del año 94, cobra un 33% de lo que en valor nominal a él se le había reconocido por este daño. Pensemos que pasaron un montón de años, desde el accidente hasta que pasa esto. Todas las cuestiones que una familia de escasos recursos, con vulnerabilidad social, bueno, todos los hechos de rehabilitación, todo lo que perdió este joven además del accidente. Entonces hace la demanda al Comité de Derechos Humanos planteando la violación a la Convención que previene y protege a las personas que tienen discapacidad. El Estado argentino es condenado por este fallo. El Estado debe resarcir económicamente a la familia, pero como pasa en estos fallos, cuando se violan tratados de derechos humanos, se plantean como dos aspectos. Un aspecto es la indemnización a las personas, el otro aspecto es cómo se establecen medidas para que no se repitan estos casos. Parte de estas medidas que son, bueno, publicar este manual, porque ¿qué dice? Las personas que tienen discapacidad son iguales en derechos a todas las personas. Además que deben conocer estos derechos, y este es el fin, además de este manual que explica claramente toda esta situación, y además señala el Estado nacional, provincial y los estados locales tienen la obligación de garantizar el acceso a estos derechos. ¿Y estos derechos qué son? A elegir libremente dónde vivir y participar de su comunidad. A la asistencia personal, las personas con discapacidad pueden tener un asistente, un acompañante terapéutico que debe ser garantizado por las políticas públicas o por la obra social, pública o privada que esta persona tenga. A tratamientos de salud mental, a trabajo, a educación. Bueno, aquí se enumera el largo listado de todos estos derechos en igualdad de oportunidades. Por ejemplo, elegir el establecimiento educativo y que este establecimiento puede ser público o privado y que la persona con discapacidad, en los casos de que sea una discapacidad mental, pueda estar en establecimientos de chicos jóvenes sin discapacidad. Y en este caso que tenga un acompañamiento. Esto es algo muy nuevo porque nosotros antes veíamos que existían solo las escuelas especiales. Hoy chicos con síndrome de Down, con autismo, con distintos niveles de discapacidad mental participan en escuelas con chicos que no los tienen. Estela, evidentemente es un manual que tiende a educarnos, ¿no? Sin ninguna duda. Nosotros recién antes de comenzar a charlar, yo le preguntaba a Estela, digo, sin ponerme colorado de la ignorancia que significa, de qué manera se las debe llamar a las personas con discapacidad, ¿no? Porque hay todo, algunos te dicen que, bueno, son personas con capacidades diferentes, otros que son personas discapacitadas, otros. Tenemos muchísimo que aprender sobre esto, tal vez esto también nos ayude un poco para eso. Y yo te quería preguntar, digo, si el docente de la provincia de Buenos Aires, de esas escuelas especiales, está bien capacitado para llevar esta problemática, y te lo pregunto en el contexto de que muchas veces vemos que en cualquier escuela de cualquier nivel de educación, muchas veces el docente está como quedando atrás de lo que debe ser la imposición adentro del aula, ¿no? ¿Qué pasa en las escuelas especiales? Bueno, mira, vos me hacías como dos preguntas. La primera tiene que ver con esta, de cómo denominar. Y esto ha sido un gran debate.
porque se pone, como tenemos en nuestro zócalo, personas con discapacitadas. Y en realidad las organizaciones de personas con discapacidad han planteado esta denominación y la propia convención se llama de ese modo, derechos de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque si vos decís personas discapacitadas, parece que esto constituiría a la persona y en realidad el dato de la discapacidad es un dato más. Esta persona tiene determinado género, determinada edad, determinada etnia o raza, determinado color de piel, religión, espacio geográfico, es de la ciudad, es del campo, tiene muchas características y además una discapacidad. Entonces, por eso persona con discapacidad no es que la identifica como tal, sino que identifica que tiene esta discapacidad. Se cuestionó mucho desde las propias personas con discapacidad la denominación de capacidades diferentes, porque decían, este parece como un eufemismo que no quiere hacerse cargo de algo que es cierto. Hay desventajas frente a quienes no tienen ninguna, ya sea física, mental o sensorial, que pueden ser los distintos tipos de discapacidad que se reconocen. Entonces, ellos dicen, sí, nombremos a las cosas por su nombre. Esto es hacerse cargo de que esto existe, pero esto es nada más que este rasgo. Lo que debemos garantizar es cómo eliminamos todas las barreras que hacen a que no tengamos acceso a la igualdad de derechos. Está nada claro, más que esto. está claro. Y sobre el caso de los educadores en las escuelas especiales. Bueno, acá me parece interesante. Las personas se han formado especialmente, o sea que toda la normativa, nosotros tenemos la convención, que es ley 26.378, esta convención internacional es ley nacional para nosotros, tenemos la ley prevencial 2592, tenemos consejos nacionales y provinciales que atienden estas temáticas y los docentes tienen una formación especial. Ahora lo novedoso y sumamente interesante es cómo incorporar en las escuelas comunes a personas con discapacidad. Y esto es de un enorme aprendizaje, no solo para los niños o niñas que tienen alguna discapacidad, sino para los otros. Porque digo, quiero compartir algo personal en esto. A mí me pasó que teníamos una chica con una discapacidad mental que era una compañera de la escuela. ¿Qué pasaba? Y te lo digo para otro aspecto. Por ejemplo, un chico que claramente tenía una orientación gay, cuando yo después no sé qué hizo de su vida, pero era notable esta característica como muy afeminada. ¿Nosotros qué hacíamos? Nos burlábamos, nos reíamos, los segregábamos. Yo pienso el sufrimiento psíquico que tuvieron ellos en el crecimiento y en su infancia. Hoy, mi sobrina en una escuela de Gonet pública tuvo todo el primario un compañerito, un chico autista. Para ellos era un compañero más. Este chico creció con una integración fantástica y además los saltos en su crecimiento respecto a lo que podría tener otro chico que se reúne solo con otros chicos con discapacidad. Así que la sociedad realmente integra con estos elementos. Por último, te diría que recursos a donde hacer consultas. A ver, y vamos publicando teléfonos, me parece que tenemos, ¿no? Para ir publicando además teléfonos sobre este tema. Tenemos la Comisión Nacional de Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad, que el teléfono es el 0800-333-2662. Y en la provincia de Buenos Aires tenemos el COPRODIS, que es el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad. Allí están los teléfonos 421-0104, 421-8592. Además tenemos consejos locales. En todos los municipios hay consejos locales de atención de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad pueden tener un carnet único de discapacidad que además les permite ir de forma gratuita en el transporte, le permiten una cantidad de beneficios en torno a reducción de impuestos, atención de salud, de deportes, atención psicológica y acompañamiento. Hay derecho a vivir y a tener acceso a todos los derechos por más que seamos una persona con una discapacidad, que nacimos o que lo adquirimos en la vida, pero bueno, leamos también, accedamos a la página de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, es un manual muy útil para tener a mano. Y si te queda alguna duda, @EstelaDíaz63, y te las va a despejar seguro. Gracias, Estela, como siempre.